Bueno, pues vamos a ver ahora la clase número 5, que es sobre la combinación de tablas, el concepto de join. Habíamos visto cómo combinamos, digamos, tablas que tienen el mismo número de campos, combinamos, digamos, registros, ¿no? Vamos sumando, por decirlo así, registros, bueno, la intersección y demás. Lo que estamos viendo aquí es la combinación de tablas donde la nueva tabla va a tener más campos, es decir, va a coger los campos de una tabla, los campos de otra tabla y según los diferentes tipos de join, ya veremos, me va a mostrar valores en esos campos, o los iguales o los diferentes, ahora lo vamos a ver. Entonces, esta cláusula join lo que va a implicar es qué tablas participan en el join y la condición sobre esas tablas. Combina varias tablas, generalmente hay una condición y esa condición, lo vamos a ver luego un ejemplo, es sobre un campo de una tabla y un campo de otra tabla. Aquí es donde empiezan a tener sentido las claves foráneas, es decir, las relaciones donde los valores de una tabla están en otra tabla, porque al tener una clave ajena, una clave foránea, lo que vamos a hacer es que sobre esos valores vamos a poder generar condiciones que nos generan nuevas tablas que tienen los campos de todas las tablas, pero no cualquiera de las opciones, sino solo los registros donde el valor es igual en una tabla o en la otra. Lo vais a entender mejor con un ejemplo. Y alguna cosa por añadir es que puedo tener no solo dos tablas, sino varias tablas. Cuando hay varias tablas es más difícil de tener una cabeza. Lo habitual, con dos tablas vamos a hacer los ejemplos en un contexto sencillo, pero bueno, esto se puede complicar y a veces por eso es difícil construir las consultas. Y yo creo que, bueno, este es un poco el concepto general. Os puse ahí los enlaces al tutorial de W3 Schools, que está muy bien, y ahora os voy a poner también un vídeo al final que yo creo que lo explica muy bien y luego con los ejemplos creo que va a quedar bien claro. Luego vamos a ver que hay diferentes tipos de join, de esta combinación, según, digamos, el conjunto de valores que voy a mostrar. Normalmente lo que muestro, el habitual, por eso está entre paréntesis, si no pones nada, el del join, es un inner join, donde yo muestro los campos de una tabla y los campos de otra tabla, pero solo muestro los registros donde ese campo coincide, como ese campo los está uniendo. Que sea left o que sea right, lo que dice es que en cualquier caso, por ejemplo, un left outer join, aquí en este caso me muestras los campos donde está el mismo valor de tabla 1 y tabla 2, digamos, donde hay la combinación, pero además me vas a mostrar todos los registros de la tabla 1. Por lo tanto, aquí surge un problema y es qué hago con los registros de la tabla 2, donde el valor sobre el que se pone la condición del join no existe, pues se pondrá null. Entonces va a aparecer tanto left como right, como el full outer join. Es decir, yo puedo mostrar también me vas a combinar la tabla donde voy a ver si hay registros de una tabla y de la otra que comparten el campo de la condición, pero los que no lo comparten lo pones de valor a nulo, pero bueno, me puede interesar a veces tener campos de la tabla a la izquierda, a la derecha y está el concepto de left y de right o de full cuando es todo. Os pongo aquí un vídeo de Rafa González que está fenomenal. Unas cosas están fuera del contexto nuestro, pero yo creo que lo explica muy bien y queda ahí muy claro. Sin embargo, ahora lo vamos a ver más con los ejercicios, se ve más claro. Eh, Hay un caso especial que es el join sobre uno mismo, es decir, una tabla puede hacer una combinación con la misma tabla. Esto a veces en casos donde hay cierta redundancia puede ser interesante, pero bueno, para que sepáis que no hay ninguna restricción en cuanto a las tablas que puedes poner en el join. Puede ser la misma tabla, ¿vale? Y nada, los campos no, que decíamos antes, que hay que tener cuidado porque al combinar tablas, si escojo un tipo de join donde se generan nulos, bueno, pues hay que tener cuidado. Entonces, lo mejor es verlo con algunos ejemplos después de ver el vídeo. Bueno, os voy a dejar ahí los ejercicios, pero esto es un ejemplo que se puede como un poco entender. Está basado en el tutorial de W3 Schools, que lo podéis hacer online con su propio gestor SQL. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de join. Veis que básicamente os puse como eh, la misma consulta pintada de dos maneras. En la primera, yo creo que es como mejor se explica, es que selecciona ahí tres campos, veis que los tengo que cualificar y decir a qué tabla pertenece, y luego definir la tabla de donde van a venir esos datos, que es una tabla que es una combinación de orders y customers en base a un campo customer ID que está en las dos tablas. Por lo tanto, me va a dar, en este caso, de esa tabla me va a mostrar tres campos donde con la condición de que Customer ID sea igual. Veis que el Customer ID no se selecciona, pero bueno, da igual porque la tabla va a ser completa de todos los campos, simplemente estoy seleccionando algunos, pero sobre eso podría jugar. Os puse algo ahí, otra forma de hacerlo que a veces es muy habitual y yo creo que a veces es más útil, sobre todo cuando hay más una tabla, que a veces es más unido a hacer un join, es
hacer más claras las consultas. Una es el uso de alias, que creo que eso facilita mucho, tanto el alias a nivel de tabla como los alias a nivel de campo. Y luego a veces hacer una combinación de todos los valores con todos los valores, lo que sería un cross join, que es, veis que no aparece join, que es, yo pongo un from orders customer con coma y eso lo que me va a mostrar es una tabla con los valores, todos los valores cruzados. Es decir, para un registro de una tabla, todos los registros de la otra tabla, para otro registro, digamos, todas las posibles combinaciones. Y de ahí lo que hago es filtrar con el where qué campos son. Es básicamente otra forma de hacer el join, aunque a veces esto tiene, digamos, efectos de rendimiento en tablas muy grandes, pero bueno, para que veamos que son dos formas de hacer las cosas y que a veces es más claro verlas. Pero las dos son equivalentes. ¿Vale? A veces, según el sistema de gestor, pues no es exactamente igual. El que funciona generalmente siempre es el segundo, ¿no? El from y el where, que es como el ser básico. El join a veces pues es un poco diferente la sintaxis, pero bueno, cualquiera de los dos va a valer. Y os puse también otro ejemplo de otro tipo de join, de full outer join, bueno, para que veáis que básicamente es lo mismo, solo que ahí lo que va a mostrar es que todos los campos de todas las, va a mostrar todas las posibles variaciones donde hay algunos registros que van a compartir un campo, que sería como el inner join, pero además me suma el left outer join, todos los de la tabla de la izquierda, que en este caso lo que vemos aquí es orders, y todos los de la tabla de la derecha, ¿vale? Perdón, customers es el de la izquierda y orders es el de la derecha. Entonces, según las tablas, vamos a dar todo, solo que en los registros donde no coincida el valor del campo sobre el que está la condición, pues va a obtener valores nulos. Pues puse ahí un ejemplo, bueno, hacer los ejercicios, añadir los ejemplos en SQL y bueno, para que juguéis con ellos, que la mejor manera es hacerlo, hacer las consultas, pero una vez, sobre todo en contextos sencillos. Pueden ser muy complejas las consultas de los join, pero bueno, en nuestro contexto, con eso, con ese nivel de complejidad nos llega.